salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, tanto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Realmente tú eres quien nos da ese privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay una otra canción que habla un poco acerca de eso también. Las 54, que también es conocida. La única eres tú y Jesús.
Bueno, y hay una canción que tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y eso sabemos, ¿no? Dios está sentado en el trono sobre todas las cosas. Ahora, me encanta pensar, porque ustedes saben lo que significa la palabra Jesús, ¿no? Significa Salvador. Y bueno, necesitamos un Salvador y Dios envió un Salvador, a Jesucristo. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él pasa a ser nuestro Salvador. Pero hay una otra palabra que es clave en el proceso de nuestra relación con Dios. Y es la palabra Señor. ¿Verdad? Entonces, Jesús puede ser mi Salvador, pero Jesús quiere ser mi Salvador y mi Señor. Que la diferencia está en que cuando Él es el Señor, Él es el que gobierna mi vida. Y bueno, y poco esta canción habla acerca de eso, de que Él sea coronado en mi vida, que Él tome su trono, que su trono lo instale en mi corazón, en mi vida, y que realmente eso sea lo que haga la diferencia, ¿no? Y cuando Él está, bueno, realmente la diferencia es hecha. ¿Amén? Entonces vamos a cantarlo, o vamos a intentar. David tiene buena voz, me puede ayudar. Sí. Así me sale. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre Jesús.
por delante con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Señor, te damos gracias porque tú has vencido y hoy nosotros somos vencedores. Gracias, y realmente queremos que tu reinado se corone en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entregamos este tiempo y queremos disfrutar un tiempo de conversación, de comunidad, de meditar juntos en tu palabra y sobre nosotros también. Y que en realidad en este tiempo tú estés ayudándonos a crear un ambiente de apertura, de comunicación, de compañerismo, y podamos ver aquello que tú quieres realmente lograr con nosotros en este tiempo. Es nuestro anhelo, Señor. Por eso reconocemos tu presencia y entregamos este tiempo a tu dirección, esta parte que queda a tu dirección. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué característica tendría esta persona? ¿Qué les viene a hacer? Bueno, tiene la pinta de un basquetbolista, un rockero. ¿Qué le gusta el rock? ¿Qué le gusta el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿no? Una persona. Ahora si yo digo esto, ¿qué pasa a ser una persona? Ahora una persona responsable, un doctor, un profesional, ¿no? Una persona dedicada. Ahora, ¿cambia la persona? Nada. Pero la imagen que nosotros tenemos de la persona cambia totalmente. Si vemos la comparación de los dos, o sea, es la misma persona. Pero simplemente el hecho de cómo lo vemos, cómo interpretamos a la persona. ¿No? Como muchas veces tenemos una imagen de una persona simplemente por cómo la vemos. Y muchas veces pensamos que conocemos a una persona simplemente por la imagen, porque la vimos una vez. ¿Cuántas veces lo o sea, conocí a fulano, no la veo, pero a veces es antipático, a veces medio pesado, esa parte medio llenito, medio pesado. Muchas veces ni hablamos de la persona. Pero es por la imagen ya formamos un concepto de la persona. ¿Tu caso? Acá está cortado como tal, pobrecito de la verdad, un poco parecido. La misma historia la anterior, ¿no? Pero si lo vemos de otro modo, vuelvo a ser responsable, una persona confiable, una persona que si nos cruzamos, capaz que nos cruzamos con la otra mitad, como que ya si nos cruzamos con este, como que no asusta tanto, digamos. De vuelta a la misma persona. ¿No? ¿Qué cambia eso? ¿Cuál es? ¿Qué ves tú diferente? No, ya leí la pregunta, parte de esta. Ah. En inglés, ¿no? O sea, simplemente la imagen, o sea, una imagen u otra cambia la apariencia aparte, pero todavía no tenemos cómo saber cómo es la persona. A pesar de todo el mundo ya se armó un juicio, un concepto de la persona. Lamentablemente no podemos hablar con ellos, sino capaz que preguntamos y saber realmente cómo son. Pero ¿cuántas veces tomamos una imagen de la persona y ya formamos un concepto? Preconcepto. Prejuicio. ¿No? Eso es lo que en realidad nunca pasa, nunca hay una prejuicio con nadie. No es común en la sociedad, ¿verdad? Cuántas veces nos armamos, digamos, un concepto con la persona. Y en realidad, digamos, podemos llegar a ver, digamos, cosas distintas, muchas veces son con los ojos con los cuales miramos. Y si nosotros tuviéramos información de una de esas personas, todavía sin conocerla, Agregaría algo más. ¿verdad? Pero agregaría, ¿no? O capaz un comentario, ya que va a venir fulano. Porque yo miro al médico de túnica, pero de pronto alguien viene y me dice así:
Y pero ese médico no sabe lo que se ha mandado, las que se ha mandado. ¿Cómo queda la imagen del médico? ¿Verdad? Que es distinto, pues yo lo veo un profesional. Lo primero que se ve, wow. Pero si alguien viene y me dice algo, yo no lo conozco, ya la información de alguna manera creó en mí Hay un médico ahí que es rockero, ¿no? Que tiene No sé si era esto, hay médicos es que ahí está la cosa, o sea, ¿por qué tiene que ser incompatible la cosa? Yo cuando me pasa, yo cuando era adolescente, digo, yo escuchaba solo rock, y tal, me vestía, o sea, no me vestía de negro ni nada aparte, me gustaba el negro aparte, pero ya donde me pusieron un buzo negro o algo así aparte, claro, ¿sí? Carrocano. ¿Por qué el buzo negro? Porque no estoy todo negro, tengo un buzo negro, sí, claro, por eso a veces, ¿por qué tenía que ser incompatible? Yo no era de dar compulsión y tatuaje ni nada, me gustaba el rock. Eso. Pero ya, digamos, ya causaba, digamos, ¿no? De venir. Y entonces cuando muchas veces se formaban, hoy escucho música de todo, o sea, cualquier estilo. Lo que es música, el cumbia, por ejemplo, para mí no es música, por eso digo, no escucho, pero a veces también tengo preconcepto, digamos, a veces con la música, pero digo, en general, digamos, es el concepto, pero muchas veces nosotros armamos conceptos de incompatibilidad, digamos. No puede haber una persona buena y rockera, o buena y... ¿Por qué no? Muchas veces armamos el estereotipo y como cristianos muchas veces nos pasa a decir, no, pero fulano no. Ese, digamos, en la iglesia no entra, a veces la parte, porque vemos la imagen, no conocemos la parte. La pregunta muchas veces es, ¿Dios tiene prejuicio con nosotros? Yo nunca vi que Dios dijera en la Biblia y Dios a este no le predicó. Yo predico a todos los que se usan, todos los que quisieron. Entonces muchas veces los prejuicios vienen del hombre, no vienen de Dios. Y es ahí un poco donde entramos a diferir, digamos, o quizás muchas veces nosotros elegimos a veces quién puede ser salvo, que a veces elegimos quién puede venir, ¿no? Siendo que los prejuicios vienen de nosotros, no vienen de Dios. Es interesante a veces cómo uno puede armarse un concepto de una persona simplemente con ver, sin saber mucho. Y capaz que nos preguntan, ¿mucha vista que el médico el otro sí lo vio TV de rockero? No se lo ve. Y capaz que si lo vemos de rockero y después lo vemos de médico, capaz que dice, ¿qué médico elegí? No sé si lo dijo, porque no sé si me pasó otra imagen, porque tengo otra información que por ahí no. ¿No? Muestra la idea clara, ¿no? De que uno, como mostraba Santiago, hace un juicio sin conocer a la persona o a la cosa. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, elijo, bueno, Dios no tiene prejuicio con nosotros, y hay mucha gente que sufre de prejuicio hoy día. Pero yo me puse a pensar, ¿saben quién más sufre de prejuicio? Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, de alguna manera, sin conocer a Dios, se siente en el derecho de alguna manera, de tener su propia conclusión de Dios. Yo creo que Dios es así. O yo pienso que Dios, yo pienso así. O no, mi opinión de Dios es... Y parece que cada uno tiene el derecho de decir cómo es Dios, ¿verdad? Es interesante eso. Entonces, a veces estamos diciendo cosas de cómo es Dios que no tienen nada que ver de cómo realmente Dios es, ¿no? Entonces, se opina sobre Dios, se hacen definiciones de Dios y se juzga a Dios también, según algunas circunstancias. Entonces yo quisiera que, bueno, vamos a conversar, ¿no? Así libremente, y participar. Si tuvieras que definir a Dios, ¿cómo lo definirías? Para mí, primero que nada, Dios es Padre. Dios es Padre. ¿Qué más? Es único. O sea, Dios es único.
eso habla de lo que Dios hace, pero es decir, ¿quién es Dios? Él. Si yo te digo, ¿quién es Santiago? No estoy diciendo cuál es la profesión de Santiago o lo que sea. ¿Quién es él como persona? ¿Quién es Dios? Lo define a él como en su esencia. Perfecto. Perfecto. Creador de todas las cosas. Creador. Bien. Fiel. Ahora, ustedes están hablando de características de la personalidad de Dios. Todavía no define a Dios. Todavía no define a Dios. ¿Cómo sé que la opinión que yo tengo formada en mi mente de Dios es la correcta? Más, voy a hacer otra pregunta, y esta quiero que me la responda cada uno. ¿Crees que es posible conocer a Dios personalmente? ¿Sí? ¿Tú crees, Marcelo? Santiago, sí. ¿Tú crees que es posible conocer a Dios personalmente? Te escondes detrás de la cámara. En realidad, lo que estaba pensando con relación a que Dios es el más, el que sufre más el prejuicio. Porque es muy común a la gente hoy juzgar a Dios en base a las experiencias que han tenido. ¿Cómo es Dios? Bueno, ¿es bueno o es malo? Según la experiencia que yo he tenido, si mi experiencia fue buena, Dios es bueno. Si mi experiencia fue mala, en términos generales, hoy día el ser humano, ¿verdad que es así? Lo juzgas por sus experiencias. A veces se juzga a Dios por lo que se escuchó de Dios. Uno desde niño recibió información, se habla de Dios, ya sea en la casa, en el lugar, en el ambiente donde nos creamos, los que se criaron en la iglesia han escuchado una cantidad de información acerca de Dios. Los que no se criaron como yo en el Evangelio, y estaba prohibido en mi niñez y mi adolescencia y hasta en parte de mi juventud hablar de Dios, entonces mi concepto de Dios era, no existe. Entonces, otras personas tienen un concepto basado en la información que recibieron de un líder espiritual, ya sea de un pastor, de un cura, o de pronto del ambiente donde de alguna manera alguien que la persona piensa, bueno, este es una persona que tiene autoridad para definir a Dios de alguna manera porque, bueno, se supone que es una persona espiritual, ¿no? Entonces, a veces la opinión que se tiene a veces es la opinión de un líder. Y a veces también la opinión que se tiene es la opinión basada en lo que es la iglesia. Porque, por ejemplo, según lo que la iglesia hace o según lo que la iglesia no hace, como la iglesia representa a Dios, entonces si la iglesia no lo hace, Dios es así porque la iglesia representa a Dios. Y si la iglesia lo hace, Dios es así porque la iglesia representa a Dios. Y si la iglesia se presenta, y esta es la imagen que la iglesia refleja, bueno, Dios es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos colocados dentro de un mismo canasto en algunas definiciones como cristianos porque somos parte de la iglesia, ¿verdad? Porque esa es la imagen, ahora, esa es la imagen que se tiene también de Dios, porque la iglesia representa a Dios. Entonces yo por eso decía, es común juzgar a Dios en base a las experiencias o a la manera en que nosotros lo hayamos concebido. Y a veces esa es la imagen que uno tiene de Dios. Pero hay una sola manera en la que Dios, en la que podemos conocer a Dios, una sola. Y ellos ahí los que tienen Biblia, buscamos, y los que no crean que lo que vamos a ver acá es la verdad, tienen que confiar en nosotros. Está en Juan capítulo 14.
la única manera de conocer a Dios es como Dios dijo que Él se iba a revelar. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. O sea, hay un dato, ¿no? Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿cómo dijo Jesús que podemos conocer al Padre? Si nosotros queremos conocer a Dios, Jesús dice, ¿quieren conocer al Padre? Conozcan a mí. Lo que yo hablo, bueno, ese es lo que Él habla, porque lo que yo digo es lo que Él dice. Como yo pienso, es como Él piensa. Como yo actúo, es como Él actúa. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? La única manera de conocer a Dios es conocer a Jesús. Y eso fue lo que Él dijo, si me conocen a mí, conocerán a mi Padre. Entonces, cuando tenemos prejuicios o cuando juzgamos a Dios en base a la experiencia que tenemos o a información que recibimos o a las cosas que vemos, generalmente asumimos conceptos equivocados en diferentes etapas de nuestras vidas. Porque Dios es tan real y tan presente en nuestras vidas, cuando todo va bien, no hay problema. Pero cuando pasamos, y todos pasamos, por etapas distintas, por etapas difíciles, entonces o Dios se hace más real, o entonces según la concepción que yo tengo de Él, parece que Dios se alejó de mí, se olvidó de mí, parece que Dios no está, parece que no le importo más, parece que me dio la espalda. ¿Verdad que es así? Como que a veces cambia nuestro concepto de Dios porque nuestra visión de Él está empañada. Entonces, algunos conceptos equivocados de Dios. Pregunto, ¿Dios es bueno? Reformulo la pregunta. ¿Dios es bueno siempre? Porque Dios es bueno, pero cuando no estoy bien, cuando las cosas van mal, cuando tengo que tragarme alguna allá en el trabajo, cuando pierdo un examen, cuando los parciales se hacen más difíciles, cuando tengo algún dolor acá, en el alma. ¿Dios es bueno siempre? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces cuando las cosas no van bien, la gente acredita a Dios las cosas malas. Hay gente que dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permitió eso conmigo entonces? Y uno puede trasladar a las cosas nuestras, de día a día, entonces, pero yo no sé, yo comenté acá lo que está pasando con una niñita. En Maldonado hay una señora que hace poquito está en la familia que está yendo a la iglesia, poquito, no sé, 9 años. Una niña sana, bien, no problema. Sintió un dolor en las piernas, la llevaron y no tenía nada. Y de pronto se siguió con el dolor, la volvieron a llevar y tiene un cáncer, tumor y que ya casi está tocando el hueso. Entonces la mamá me preguntaba, si Dios es bueno, ¿por qué es esto con ella? ¿Por qué no lo hizo conmigo? ¿Entienden? En situaciones así es muy difícil. ¿Y cómo le vas a responder? ¿Verdad?
Cuando las cosas malas pasan, mucha gente acredita a Dios bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió eso? Entonces, si Él permitió eso, es porque no es bueno. Otra cosa que la gente le acredita a Dios son los cataclismos, ¿no? Hay un tsunami, un terremoto, un ciclón, Dios está enojado, o es un acto divino, ¿verdad? No, o entonces indirectamente a veces se dice con la naturaleza nadie puede, pero uno sabe que eso de con la naturaleza nadie puede está dirigido al creador de la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Esto es en medio de los creyentes. Dios nos manda problemas para que maduremos. ¿Qué piensan ustedes? Dios nos manda problemas para que maduremos. Yo soy contrario a pensar, digamos, el problema en sí. O sea, para mí la palabra problema es lo que lo uso es matemática, ¿no? Porque en realidad para mí lo que es como un problema, yo trato de verlo como una prueba. Una situación. Exacto. ¿Cómo el mundo le llama? El problema no existe, uno las hace. O sea, el problema en sí, como uno puede llegar a verlo humanamente, para mí es una prueba. Si Dios lo dejó pasar, o sea, no hay prueba, digamos, que Dios sabe que Dios permita que no sabe que podemos pasarlo. O sea, vamos a la Biblia y dice eso. O sea, no hay situación que no podamos soportar. Directamente Dios no la dejaría venir. Entonces, siempre que estamos en una situación, digamos, una de esas, tenemos que tener la convicción en primer lugar de que la vamos a vivir. Porque si no, Dios no permitiría primero que haya llegado a nosotros. Entonces yo siempre trato de ver, digamos, cuando uno